Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, continuamos con el curso de aire acondicionado. En esta oportunidad de lo que vamos a hablar es de uno de los temas más importantes de la electricidad, que es el binomio entre paralelo y serie. Es decir, vendría a ser cómo se relacionan componentes dentro de un circuito, ¿no? Cuando hay más de un componente en un circuito, estos componentes pueden ubicarse o relacionarse mutuamente de estas dos maneras, en serie o en paralelo. Eh, Para eso recordamos la definición de circuito. Habíamos dicho, un circuito es la unión de potenciales diferentes, es decir, de una fuente, mediante una carga, ¿no? Normalmente se asocia esta dicotomía de paralelo o serie con la forma de relacionar cargas, pero también puede ser, si lo pensamos a la hora de relacionar interruptores, protecciones, componentes en general, que van a estar siempre, si hay más de uno respecto al otro va a estar siempre en paralelo o en serie. Bueno, vamos a ver los esquemas de los circuitos y hablar sobre eso, que va a ser un poquito más fácil que me entiendan quizás. Bien, ahí les armé dos esquemas. Aclaro por las dudas, yo acá puse una fuente de corriente alterna monofásica a 220 volt. Eso es independiente del tipo de relación que tengan los componentes, ¿no? Es decir, más allá de qué fuente tenga o de qué tipo de circuito sea, los componentes siempre van a estar en paralelo o en serie. Y les puse las dos formas, ¿no? Un esquema con componentes en paralelo, arriba, a la izquierda, y con dos resistencias en este caso, que vendrían a cumplir la función de cargas, y un esquema con las mismas dos cargas, las mismas dos resistencias en serie. ¿Sí? Bueno, no sé, primero que nada, lo más importante es, creo yo en principio, la apreciación visual, ¿no? Cómo está el esquema armado de uno y cómo está el esquema armado de otro. Y dos conceptos que nos van a importar para entender eh, la diferencia entre paralelo y serie son el concepto de nodos y el concepto de mallas, que acá les puse una definición tentativa. Un nodo es dentro de un circuito cada uno de los puntos en el que confluyen tres o más conductores, mientras que una malla es en un circuito, como dice ahí, cada uno de los recorridos disponibles entre los potenciales de la fuente. Entonces vamos a nodo. Un nodo es la unión en un punto de tres o más conductores. Entonces vamos a revisar estos circuitos y fíjense, yo ahí se los marqué los nodos con unos circulitos rojo y azul en el circuito paralelo. Esos puntos ahí donde se secciona el potencial, donde se divide el circuito, donde interceden, confluyen, como decía en la definición, tres o más conductores. Esos son los nodos, que en este circuito paralelo, como hay dos resistencias, tenemos dos nodos. Fíjense que en el circuito en serie, que tenemos ahí a la izquierda, es decir, con las cargas en serie, no hay nodos ahí. Por otro lado, el concepto de malla, habíamos dicho, en el circuito es cada uno de los recorridos posibles de la corriente. Y acá vamos a ver que en los circuitos estos, vamos al serie primero, que es el de abajo, hay un único recorrido. Es decir, supongamos la corriente circulando desde la fase hacia el neutro. Yendo desde la fase hacia el neutro, sabemos que se alterna, así que la corriente, el sentido de circulación en realidad va cambiando, pero suponiendo ese momento en el cual la corriente va de fase a neutro, va a circular primero por R1, después por R2, y primero la resistencia 1, después la resistencia 2 y después neutro. Pero es un único recorrido, yo lo puedo seguir con un dedo. En cambio, si lo veo en el circuito paralelo, yo puedo seguir con un dedo el recorrido casualmente hasta llegar al primer nodo. Si voy por fase, llego al nodo que está marcado con un círculo en color rojo, sí que sería el nodo de fase, y ahí se divide en dos caminos posibles. Es decir, se divide en dos mallas. Así que el circuito paralelo, o mejor dicho, los componentes que están en paralelo se encuentran ubicados en mallas distintas, mientras que los componentes que están en serie se ubican todos dentro de la misma malla. ¿Sí? Bueno, anótense siempre esta definición de nodo y de malla porque las vamos a usar bastante en esta clase.